Buenos días, muchachos. Entonces, bienvenidos. ¿Qué ángulo tiene esta figura? Entonces, una forma, uno de los ejercicios les pregunta, diga si ese ángulo es mayor, menor o igual que 90. Nos están preguntando que lo comparemos con los ángulos rectos. Ustedes así de entrada, ¿qué dicen? ¿Ese ángulo es mayor de 90, menor de 90 o igual a 90? Usamos una regla. Recuerden que esta regla tiene un ángulo de 90 grados aquí en esta esquina. Este es un triángulo rectángulo, se llama. Los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados los vamos a llamar rectángulos. Entonces, un método es usar ese ángulo recto que tiene la regla para, para ver si es de 90 grados. Entonces, yo lo coloco aquí, miren, la esquina de la regla, hago que coincida con el vértice del ángulo. Esto ya lo deberían ustedes saber, sin embargo lo repasamos aquí. Este punto de aquí se llama el vértice y nosotros lo que hacemos es colocar la regla de tal manera que nosotros hagamos que uno de los lados de la regla coincide con la línea. Ahí está, coincide. Y veo si el otro lado coincide. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que ese ángulo verde que está con líneas verdes es mayor, menor o igual a 90? Es menor, ¿cierto? Porque miren que está, si fuera de 90 grados, estaría por aquí derechito, por donde voy a pintar esta línea amarilla. Este sería un ángulo de 90 grados. Ese sería 90 grados. Pero miren que está más cerrado que el ángulo amarillo. Voy a repintar ambos. Es un ángulo menor de 90 grados. Entonces, en el ejercicio, ¿ustedes qué tenían que escribir? Ahí aparece menor, entonces ahí aparecía less en inglés es menor, es menos, y si es más, me parece que decía more, entonces more es más, less en inglés es menos, ¿ya? Y era lo único que había que hacer. Ahora, en otro ejercicio nos piden que midamos el ángulo. Pregunta, ¿será que yo con esta escuadra puedo medir el ángulo verde? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo usar esta escuadra para medir ese ángulo? ¿Será que yo la puedo colocar así, esta escuadra, para medir? Digan, ¿sí o no? ¿Se puede usar o no? Bueno, es como difícil, ¿no? Para eso existe un elemento para cada cosa. Entonces yo voy a descartar esta escuadra, vamos a cerrar la escuadra, guardarla en la cartuchera y vamos a sacar otro elemento que ustedes ya han venido trabajando en la escuela. ¿Cómo se llama este elemento? Un transportador. Ahí en inglés aparece el nombre, también se llama protractor en inglés. Entonces, ¿cómo se usa un transportador? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el ángulo, el vértice del ángulo. Ahí está el vértice del ángulo. Es el punto donde se encuentran los dos rayos, las dos líneas que me forman el ángulo. Entonces, el punto donde ellos se encuentran, ese va a ser el vértice del ángulo. Se lo voy a repintar aquí. La línea azul, los puntos donde el punto donde ellos se encuentran, ese es mi vértice. Listo. Entonces, colocamos el transportador en el vértice, el centro. ¿Y cuál es el centro? Pues miren que todo transportador tiene esta lineecita aquí. Hay unos que tienen un puntico. Este tiene una línea. Ese es el centro de mi transportador. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocarlo en el vértice. Miren, aquí está en el vértice. En todo el vértice lo pongo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Roto el transportador
de tal manera que uno de los lados, que uno de los ceros, mire dónde está el cero de este transportador, vamos a colocarlo acá aparte, mire que si este es el 10, ¿cierto? Si este es 10, pues el cero va a ser justo esta línea de aquí, esto va de 10 en 10, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, aquí me marcaría un ángulo de 90 grados. Luego sigue 100, 110, 120, ¿cierto? Hasta llegar a 100, ¿qué grado, qué ángulo será este? 180 grados. ¿Dónde está? Pues justo aquí. Entonces mire que la línea recta tiene un ángulo de 180 grados. Ahora, ¿por qué los transportadores tienen esta escala por acá interna? Porque, ¿alguien sabe? Porque los ángulos los podemos leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Yo también puedo usar la escala de acá más interna si estoy midiendo los ángulos en el otro sentido. Ya lo vamos a ver, vamos a tratar de usar ambas escalas para que ustedes se den cuenta que uno puede medirla de un lado al otro, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces, vamos a colocar otra vez nuevamente nuestro transportador con el centro del transportador en el vértice, ahí está, en todo el vértice, y ahora lo que hacemos es girar este transportador de tal manera que el cero coincida con uno de los lados. Como esa línea azul es tan gruesota, pues vamos a tratar de que quede ahí en toda la mitad de la línea azul. Ahí está. Ya quedó el cero con el lado. Ahora sí me voy. ¿Cuál escala creen que usemos ahí? ¿La de adentro o la de afuera? ¿Cuál escala usamos del transportador? ¿La La uno de o adentro, profe, la de adentro. la de adentro? Me dice. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a usar la escala de afuera. Ojo, ¿por qué? Porque yo voy a buscar dónde coloqué el cero. Miren que acá no está el cero. Podría usar cualquiera, pero pues es más fácil en este caso usar la de afuera. ¿Por qué? Porque yo coloqué mi cero que coincida con esta línea azul. Aquí está mi cero, miren. Y acá no tengo el cero. Acá tengo es el 180 en la línea de adentro. Entonces, por esa razón, muchachos, en ese caso usamos la escala de afuera. Entonces, vamos, cero, esto va 5. Si esto es 5, entonces cada rayita es un grado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada rayita es un grado. 20, 30, 40, 50, 60, 70, ojo, 80, 81, 82, 83, 84 grados. Y miren cómo se escriben los grados, ustedes ya saben. Si yo quisiera leer el ángulo amarillo, pues sigo, miren, está justo en el 90. Entonces, de esa manera, muchachos, se miden los ángulos, es algo muy, muy fácil. Entonces, vamos a colocar aquí, si quieren, vamos a colocarlo aquí con azul. Vamos a escribirlo con azul para que no nos confundamos. Esto es 84 grados, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. Y el amarillo, como ustedes se dieron cuenta ahí, marcaba 90 grados. Lo podemos marcar más acá afuera. Miren que son dos ángulos diferentes. Están ahí uno encima del otro, pero son dos ángulos diferentes. 90 grados. El de 90 grados lo usamos muchas veces como referencia, porque los ángulos de 90 grados, como yo les comentaba en la asesoría pasada, los vemos en todas partes. En esta cuadrícula que tenemos aquí en el tablero digital, observamos ángulos de 90 grados. Miren, aquí donde se cortan los cuadritos, tenemos puros ángulos de 90 grados. Entonces, son unos ángulos muy comunes que, como mencionábamos en la asesoría pasada, se usan en todas partes. Si yo voy a ver las formas de una puerta, por ejemplo, si este es un portón, un garaje, me forma ángulos de 90 grados en las esquinas, ¿ya? Si eso no tuviera 90 grados, pues las puertas no abrirían. Tendríamos dificultad para que las puertas abran.
Entonces, los ángulos de 90 grados es algo muy, muy útil, muy utilizado, muy común. Los ángulos rectos de 90 grados también los representamos. Ustedes se acuerdan del año pasado, esto lo habíamos visto, con un cuadradito en la esquina. Ojo, no es un rectángulo ni un rombo, es un cuadradito. Los lados perpendiculares, miren, 90 grados. Yo hago mi cuadradito acá, que me indica que ese es un ángulo de 90 grados. Hay unos que en la guía del año pasado me hacían, en la esquina me hacían así. Eso no quiere decir 90 grados, ¿no? Miremos que eso no es un cuadrado. Entonces, por esa razón, muchachos, tenemos que, para representar los ángulos rectos, tenemos que hacer es un cuadradito en la esquina, bien hechecito, ojalá con la regla. Si yo no tengo la cuadrícula, entonces tengo que usar la regla para hacer para hacer eso paralelo allí. Yo uso mi regla y tan, hago aquí el cuadradito, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes usen las herramientas, muchachos, usen las herramientas si no tienen la cuadrícula. ¿Quedó eso claro? Sí, profe. Bueno, vamos a medir otro ángulo. Ahorita no se olviden, para llamar lista me van a escribir el nombre en el chat, me escriben el nombre y el grado, ¿listo? Primero comenzando por los apellidos. Van a escribir únicamente los apellidos, porque a veces, no escriban el nombre completo, pero comenzando apellidos. Apellido, primer apellido, segundo apellido, nombres y el grado. Gracias. Entonces, muchachos, miren que es muy fácil usar el transportador. Vamos a usar ahora la escala interna. ¿Cómo se usa? Vamos a dibujar entonces otro ángulo diferente. Hagámoslo aquí, abajo. Digamos que vamos a medir este ángulo rojo. Y vamos a determinar cuál es la abertura. El ángulo se refiere a la abertura. ¿Cuál es la abertura de esa figura? ¿Cuál es la abertura que tienen ese par de rayos, ese par de líneas? Entonces miren que normalmente a los ángulos le hacemos estas flechitas en las esquinas que indican que esos rayos siguen, esas líneas siguen. Entonces, ubicamos nuestro transportador. ¿En dónde ubicamos? El centro del transportador lo colocamos ¿en dónde? ¿Cómo se llama ese punto azul? El vértice. Entonces, ubicamos nuestro transportador allí, justo en el vértice del ángulo. Y ahora vamos a hacer que coincida el cero del transportador con uno de los lados. Como yo quiero usar la escala de adentro, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta que se puede usar cualquiera de las dos. Entonces yo voy a hacer que coincida con uno de los lados el cero. Entonces vamos a girarlo, a girarlo, a girarlo, hasta que el cero de adentro, miren que el cero de adentro está a la izquierda, coincida con uno de los lados del. Bueno, ahí está, un poquito torcido está. Tratar de enderezarlo. Vamos a tratar de enderezarlo. Esto corrámoslo hacia arriba un poquito. Entonces, hacemos que coincida. Ahí está, coincide. En este caso, como las líneas rojas son tan gruesas, entonces por eso es que como que no tengo claridad, ¿no? Pero la idea es que la línea de los ángulos es delgadita. Esas líneas se ven gruesotas, uno no sabe si ponerlo al comienzo, en la mitad o al final, pero no. La idea es que las líneas son delgaditas y va sobre la línea. El transportador va sobre toda la línea. Ahora, ese es mi cero. Entonces, alguien que me diga cuántos grados tiene ese ángulo. 130 grados. 130. ¿Será? ¿Será que tiene más de 90? Miren que este ángulo de acá, estamos diciendo que tiene 90 grados. Este tiene 90 grados. Y este yo lo veo más cerrado que 90 grados. ¿Será que tiene 90 grados? Entonces, miren, un buen ejercicio, muchachos, es colocar la escuadra. Voy a correr este transportador un momentico
y voy a ubicar mi escuadra. Esta punta aquí, hago que coincida uno de los lados de la escuadra. ¿Será que tiene más de 90 grados? Miren, les voy a pintar un ángulo de No, 90 grados. profe. Les voy a pintar un ángulo de 90 grados como es. Y es bien diferente. Entonces, este es un ángulo de 90 grados. ¿Será que ese rojo tiene más de 90 grados? No, profe. Yo no creo, ¿cierto que no? Si ese amarillo tiene 90 grados, ese rojo, ¿cómo va a tener 90 grados? Entonces miren que es aplicar un poquito de visualización. Y si yo tengo claro qué es un ángulo de 90 grados, entonces eso me va a ayudar a mí a diferenciar si un ángulo es mayor, menor o igual a 90 grados. Eso es importantísimo saberlo diferenciar. Entonces voy a volver a colocar el transportador. Ojo, recuerden que yo les dije que iba a usar la escala de adentro. Tampoco atentos. Coloco el centro del transportador en el vértice del ángulo. Ahí está. Ahora, hago que coincida mi cero, ojo, el cero del transportador. Miren que el transportador tiene dos ceros y ya se los había indicado. En la escala de afuera tiene un cero. Lo voy a pintar el de la escala de afuera. Este de aquí es el cero de la escala de afuera, pero también tiene un cero en la escala de adentro, que es este cero de aquí. Se los voy a pintar acá. Este es el cero en la escala de adentro. Y les dije también a ustedes que iba a usar la escala de adentro, no la de afuera, para medir. Entonces, por eso es importante, muchachos, que miremos de dónde a dónde estamos midiendo el ángulo. Yo lo puedo medir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso lo voy a medir usando el ángulo y la escala de adentro. Entonces, alguien que me diga ahora sí, ¿qué ángulo tiene el ángulo rojo? ¿Qué amplitud tiene? ¿Cuál es la medida del ángulo rojo? 50 grados. 50. 50 grados. Muy bien. Mire que si este es el cero, entonces tenemos aquí 10, 20, 30, 40, 50 grados. 50 y un poquito, pero digamos que 50 grados. ¿Será que yo lo puedo medir con la de afuera? Claro que lo puedo medir con la de afuera, pero entonces ya no me puedo no me puedo dejar confundir por estos números. Estos números me confunden. Entonces yo puedo medirlo con la que quiera, pero entonces tengo que tener presente que esto es mi cero, que esto es mi 10, que eso va de 10 en 10, que esto es 20, que esto es 30, que esto es 40. Bueno, esto no se entiende, ese 40. Que esto es 40 y que esto es 50. ¿Sí ven? Se puede usar cualquiera, pero ojo, no se dejen confundir por los números. Tenemos que aprender a leer qué es lo que dice el transportador, a interpretar la información. Y es muy importante que nosotros desarrollemos nuestro juicio y nuestra mirada. Y antes de colocar el transportador, siempre tratar de estimar un ángulo. ¿Será que ese ángulo tiene más de 90 grados? ¿Será que ese ángulo tiene menos de 90 grados? ¿Será que ese ángulo tiene 180 grados? De esa manera, yo no me dejo confundir por la herramienta, por el transportador. Cuando yo tengo juicio y desarrollo mi juicio y mi manera de estimar ángulos, eso me va a ayudar para no confundirme con la lectura del transportador. ¿Listos? Vamos a ir al taller y aquí en el taller nos enseñan a medir los ángulos. Miren, esta parte de la guía, si ustedes la leen, ahí indica cómo se mide, ¿cierto? El ángulo 1, ¿será que mide, cuánto mide? A ver, alguien que me diga, ¿cuánto mide más o menos el ángulo 1 del ejercicio de la izquierda? Este de acá, 91 ¿cuánto mide? grados. ¿Cuánto? 91 91. grados. Bueno, ojo, pilas, que este transportador de aquí me está marcando únicamente la rayita del medio.
pero la rayita del medio no puede ser 1, porque mire que si aquí la otra mitad mide 80, quiere decir que esto Profe, es es 94 grados. 85. Miren que muy bien, este sería la rayita, sería 95, pero como está una rayita antes del 95, sería 94 grados. Ojo que esto va de 5 en 5. Miren que este transportador no tiene todas las rayitas, no está completo. Entonces hay que tener cuidado con la escala, en este caso, mire, va de 5 en 5. Y acá sí tendría el de la derecha. Ah, muy bien, de pronto estabas viendo era el de la derecha. El de la derecha sí parece que tiene ¿cuántos grados? 91 grados. 91. El de acá sí parece que tuviera 91. Yo no sé aquí en el ejemplo diga que tiene 91. Acá me parece que dice 90. Bueno, pero sí parece que tuviera más 91. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí están los ejemplos, cómo se usa el transportador. Y ya vamos acá al taller. Esto ya lo vimos, que era lo de rotación, cómo se rotan un punto en el plano. Los invito a que vean el video de rotación. Hicimos un ejercicio. Miren, aquí están las partes de los ángulos. Tenemos el vértice, tenemos el lado, y esto de aquí es lo que nosotros medimos, la parte azul, es lo que se denomina la amplitud del ángulo. ¿Qué tan amplio es el ángulo, ya? Entonces son muy sencillas las partes del ángulo. Miren, aquí tenemos los ángulos. ¿Cómo se llaman los ángulos? El que es de 90 grados tiene un nombre especial, se llama ángulo recto. Y por eso los triángulos que tienen un ángulo recto se llaman ¿cómo? ¿Triángulos qué? Son unos triángulos muy importantes que ya vamos a ver en este periodo que viene un teorema muy especial con esos triángulos. Se llaman triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Ah, pues un ángulo de 90 grados. Los ángulos menores de 90 grados, mire que aquí claramente se puede ver que este ángulo de acá es menor de 90 grados. El ángulo agudo son los que miden menos de 90 grados. ¿Me están escuchando, cierto? Los ángulos obtusos son los que miden, mírenlo acá lo tenemos. Tenemos los ángulos obtusos, que son los que son mayores de 90 grados. Y mire que si nosotros desarrollamos esa capacidad para ver los ángulos, nos vamos a dar cuenta fácilmente que ese ángulo tiene más de 90 grados. ¿Sí o no? Tiene más de 90 grados y menos de 180 grados. Y los ángulos de 180 grados tienen un nombre especial, se llaman ángulos llanos o ángulos planos también. Ángulos llanos o planos. De 90 son agudos, miren aquí está, es aquel que mide más de 0 y menos de 90. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y el ángulo llano o plano es aquel que mide 180 grados. Entonces miren muchachos que es algo sencillo, lo de los ángulos. De medir uno de estos ángulos. Entonces, ustedes me van a decir, ah, pero es que yo coloco el transportador allí y yo no alcanzo a medir. No alcanzo a medir. Por ejemplo, miren, colocamos el centro del transportador en el vértice del ángulo. Ahora lo rotamos. ¿Será que ahí puedo medir el ángulo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que se puede medir ahí o no? No, No, profe. no, profe. Difícil, ¿no? Porque lo puse al revés. Entonces miren que ahí es donde yo comienzo a jugar. El tal es que coloque yo el centro del transportador en el vértice y ahí entonces tengo que comenzar a girarlo. Miren, entonces, ah, pero yo lo puedo hacer así. Ah, pero resulta que esa línea no alcanza, profe, porque yo no alcanzo a ver. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues ustedes cogen estas líneas que tienen aquí con la regla y las prolongan. Eso se llama prolongar la línea. Por eso es que esa línea tiene esa flecha, porque yo la puedo prolongar, miren. Entonces ustedes la prolongan allá con lápiz suavecito sobre la hoja. Y al prolongarla, ojo, no la van a prolongar así torcida porque le estarían cambiando el ángulo. Tienen que prolongarla por allí más o menos en el mismo sentido en que viene
en que viene la línea. Ahí está prolongada ese ángulo. Una vez yo lo prolongue, ahora sí voy a poder entonces usar el transportador para medirlo. Entonces cojo mi transportador, coloco el centro del transportador en el vértice. Tienen que identificar ustedes el vértice. Aquí está. Entonces identificamos, ahí está el vértice. Colocamos nuestro cero que coincida con uno de los lados. Entonces yo puedo usar ya sea el cero de aquí o puedo usar el cero acá, mire. Entonces lo puedo colocar el transportador ya sea así o así, como yo quiera. Yo voy a usar la escala de afuera en este caso. Entonces coloco mi cero del transportador que coincida con el cero de él, con uno de los lados. Y ahora sí me voy midiendo. Entonces yo digo aquí hay 10. Esto no se ve bien, entonces lo voy a repintar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bueno, y esto de pronto está fallando por un pelito, pero puede ser de pronto falla mía de que a la hora de prolongar las líneas, si yo no las prolongo bien, puedo que haya dañado el ángulo. De pronto sí era de 90, pero pueda que no. Entonces, aquí, así como yo lo hice, me da que no es de 90, sino que tiene ¿cuántos grados? A mí me da una rayita más allá del 90, entonces yo digo, esto tiene 91 grados. Casi es recto, pero por un pelito, por un grado, no es recto. Entonces yo voy a decir así. Alguno de ustedes puede decir, no, a mí sí me dio 90, profe. Bueno, está bien. Visualmente pueda que nos equivoquemos hasta en un grado máximo, ¿ya? Pero ya que yo me equivoque en 5, en 10 grados, pues ya es muchísimo. Un gradito, pues es tolerable en estos ejercicios. La idea es si yo trabajo con el lápiz con buena punta, la punta bien finita, entonces es un trabajo de precisión. Entonces trato de que me quede lo más preciso posible. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Este ángulo es mayor, menor o igual a 90 grados? ¿Están ahí? ¿Sí están ahí o no están? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, Es este mayor. ángulo es mayor, eso es mayor, ¿cierto? Es muy fácil porque en 91 pues es mayor que 90 grados. Mayor que 90 grados. Sería bueno que cada uno de estos ángulos no solamente le escriban la palabra mayor, menor, sino que los midan. Miren que no es difícil y eso nos ayuda a practicar cómo es que se miden los ángulos. Bueno, le pregunto a ver a otra persona, a Sebastián, a ver que está por ahí a la mano. ¿El ángulo 7 es mayor, menor o igual que 90 grados? El ángulo 7, ¿qué dice Sebastián? Yo le estiro, mire, esa línea la puedo estirar. Esta línea acá la puedo estirar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que esto es mayor, menor o igual a 90 grados? Entonces, si tienen ¿Mayor? dudas, mayor, muy bien. Si Es ustedes tienen mayor. dudas, usen la escuadra. Entonces, miren, yo coloco mi escuadra, la coloco aquí en el vértice y trato de ver a ver si eso me encaja. Miren que ya coloqué un lado que coincida con uno de los lados del ángulo. Ahí está. Y me doy cuenta que el ángulo de 90, ¿dónde me daría? Aquí. El ángulo de 90 me daría como por aquí. ¿Cierto? O sea que ese ángulo tiene una abertura mayor que 90 grados. Ese sería el ángulo de 90 grados, el que pinté ahí en amarillo. O sea que ese ángulo verde tiene más de 90 grados. ¿Será que tiene más de 90 y será que tiene menos de 180? Sí, Entonces, profe. sí, tiene menos de 180 porque recuerden que 180 es una línea horizontal, una línea. Entonces, vamos a Sí, si medirlo. fuera 180 tendría que llamarse llano. Se llamaría llano. Muy bien, excelente. Entonces, yo voy a colocar el transportador. Ustedes colocan el transportador en el vértice, recuerden. Este trabajo es finito. Miren que estas líneas, si son entre más gruesas, pues menos precisión voy a tener yo.
Entonces traten de que en el cuaderno ustedes hagan las líneas finitas, no van a hacer con un color bien gruesa la línea, porque eso les va a dificultar medir los ángulos. Háganlo con un lápiz, con buena punta, bien finito. Coloco el centro del transportador en el vértice. Y ahora giro el transportador para colocar el 0 con uno de los ángulos. Yo puedo colocar el 0 con este lado, perdón, con uno de los lados, el 0 con este lado, o también puedo hacerlo así, el 0, el otro 0 de la escala de adentro con este lado de acá, la que ustedes prefieran, es lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a hacerlo con esta escala. A ver, le voy a preguntar a alguien a ver cuánto mide ese ángulo. Le voy a preguntar a uno de ustedes, a ver, ¿dónde están? Se me perdieron. Bueno, cualquiera, a ver, dígame. No me aparecen aquí los nombres todos. Cualquiera, dígame, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Sí se alcanza a leer o no? Voy a hacerle un poquito de zoom. ¿Cuánto mide ese ángulo verde? 49 grados. 49 grados. Ah, pero ya habíamos dicho que era mayor que 90 grados, entonces te volviste a dejar confundir por la escala. Ojo, lo primero que nosotros debemos determinar es, ¿será mayor que 90? Dijimos, es mayor que 90 porque está más abierto que un ángulo de 90 grados. Mira que el ángulo de 90 grados es el amarillo y él está 180 más grados. abierto. Grados. ¿Cuántos grados? 180. 130. 180 si fuera una línea recta. Miren, ese 130 ángulo tiene 180 grados. Si este es el 131. vértice, eso, por ahí sí me suena. Si este es el vértice de mi ángulo, miren, este es el vértice. Este es un ángulo de 180 grados porque es plano, una línea recta. Eso lo deben tener claro. Una línea recta tiene un ángulo de 180 grados. En este caso no es una línea recta, porque son los dos lados verdes. Mire, el lado verde y el otro lado verde no están sobre la misma línea. Por lo tanto, no tiene 180 grados. Entonces, comenzamos a medir. Ojo, ojo que es fácil, pero también es fácil confundirse. Esto es importante que lo aprendan. Miren que es muy sencillo. 0. ¿Por qué no uso el 0 de acá? Pues porque yo coloqué mi 0, lo hice coincidir con este lado verde. Entonces, puedo usar cualquiera de las escalas, no dejarme confundir. 0. Si quieren, voy a borrar también esta línea amarilla, que era sencillamente una guía para que nos ayudaba a darnos cuenta que ese ángulo era mayor de 90 grados. Solamente para eso usé esa línea amarilla. Entonces, comenzamos con el 0. Aquí está, 10, 20, 30. Miren, voy a hacer las líneas por acá para que ustedes las vean. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, miren. Y si yo hago la línea muy gruesa, no sé si es 131, si es 132, si es 133. Por esa razón, las líneas hay que tratar de hacerlas delgaditas, no como yo las hice aquí, para que ustedes vean. Y también por lo que hice zoom, entonces la línea se vuelve gruesota. No, hay que tratar de hacerlas finitas. Entonces aquí nosotros le podemos colocar 130. ¿Y qué le pondrían ustedes? 35. Bueno, 35 si estuviera acá en el fondo. 131. Yo le pondría como un 131. Sí, yo le pondría un 131. El que le ponga 131 está bien. Yo le pondría un 132. El que le ponga 133 está bien. ¿Ya? Entonces, mire, ¿por qué no hay tanta precisión? Porque la línea que yo hice no es fina, no es finita, es una línea demasiado burda, demasiado gruesa. Pues esa línea no me va a ayudar a la precisión. ¿Y para qué hago este arco de aquí? Pues para marcar la amplitud. Yo normalmente le hago una flecha en el sentido en que lo mido. Ese ángulo lo medí desde aquí en el sentido del reloj. Entonces yo le coloco esa flecha indicando que ese ángulo lo medí en el sentido del reloj. Yo comencé a medir aquí el 0 y acá el 5. Se abrió un micrófono por allí, Alan. De esa manera nosotros, miren, ya determinamos la amplitud de ese ángulo.
determinamos la amplitud de ese ángulo y de una manera muy sencilla. Ahora ustedes me van a decir, a ver, ustedes me van a decir el ángulo, a ver, el ángulo número 5 será mayor, menor o igual que 90. Mayor. Mayor que 90. Mayor que 90, muy bien. Mayor, ¿Será menor que 180? Entonces ustedes me No. dirán, profe, pero yo cómo hago para saber si es menor que 180. Ah, pues fácil. Ustedes van a completar, o van a hacer una línea recta que pase por ahí. Este sería 180 grados. Este sería 180 grados. ¿Por qué, cómo así, profe, que una línea solamente? Ah, pues porque el vértice está aquí. Aquí está el vértice. Sino que uno de los lados están sobre la misma línea. Entonces, como están sobre la misma línea, parece que fuera un solo lado, pero no, ahí están los dos lados, sino que están sobre la misma línea. Este es un ángulo de 180. profe, Dígame. es que en ese punto hay que escribirle así los ángulos ahí o solo Sí, escribir. sería bueno que escribieran los ángulos. Claro que es bueno. Entre yo más hagas, mejor. Ahí no le están pidiendo, pero es bueno para que ustedes aprendan a medir los ángulos, para que aprendan a usar el transportador, para que repasen, porque esto lo maneja uno desde la primaria. Todo esto desde Ah, la bueno. primaria uno está usando esto. Entonces, mire, vamos a medir este ángulo. Coloco el centro del transportador en el vértice. El vértice es ese punto verde. Lo tengo que colocar derechito. Miren que ahí está un poco torcido. Entonces yo tengo que colocarlo derecho. Vamos a girarlo un poquito. Ahí ya está mejor. ¿Sí lo ven? Ahora, vamos a usar la escala de afuera para medir ese ángulo. Entonces, si ustedes usan la escala de afuera, este va a ser mi 0, 10, 20, 30, nos venimos con esta escala por acá afuera, nos venimos con esta escala por acá afuera, y nos damos cuenta que llegamos hasta ¿dónde? Hasta 170, hasta 180 grados, ¿cierto? Y miren que ese ángulo que está marcado, a mí el inicial no era, no era el rojo que yo pinté, el inicial era este, miren. Era como esta línea que está aquí. Voy a pintarla con amarillo. El inicial era este. El inicial era este de aquí. Mírenlo, aquí está. Lo hago derechito por la línea. El que a mí me están preguntando en el ejercicio es el amarillo. Así que, ¿qué ángulo tendrá el ángulo amarillo? ¿Cuál será la amplitud del ángulo amarillo? Alguien que me diga, a ver. 145 grados. 145. El rojo yo también lo hubiera podido medir a partir de la otra escala. Yo lo hubiera podido medir en el otro sentido. Vamos a medirlo en el otro sentido. Entonces, si este de acá es mi 0, miren, ya no voy a usar la escala de afuera, sino la de adentro. Entonces, este es el 0. Vengo aquí a 10, 20, 30, 40, 50 y llego hasta 180. ¿Sí ven que es lo mismo? Pero entonces tenemos que saber cuál escala uso. ¿Y cómo hago para saber? Pues depende de donde yo coloque mi 0. Si el 0 lo coloco coincidiendo con la escala de afuera, pues tengo que usar la escala de afuera. Si el 0 lo coloco coincidiendo con la escala de adentro, pues uso la escala de adentro. En este caso, pues coinciden, ¿no? Porque los dos lados están sobre la línea recta, coinciden las dos escalas. Entonces el ángulo es un ángulo de 180 grados. Entonces ustedes van a escribir ¿qué? Mayor, menor o igual a 90 grados. Mayor. Eso, Mayor. entonces aquí van a escribir mayor Profe, de 90 grados. El ejercicio de acá abajo, miren lo que dice. Determine si el ángulo mostrado es agudo, obtuso, recto o straight. Entonces miren que aquí aparece una palabra nueva. Entonces, acute es agudo, ¿cierto? Agudo. Obtuso, pues mire que es una palabra, es un cognado, se llama en inglés.
¿cierto? Porque significa, es como muy parecido al español, un cognado. Right es recto. En inglés, right también significa derecho. En este caso es recto. Y straight es el ángulo llano. Straight quiere decir una línea recta. Straight. Entonces, aquí tenemos nosotros los ángulos. Ustedes tienen que clasificarlos de acuerdo a esos nombres. Pregunta, vamos a hacer unos ejercicios. A ver, el ángulo número 6, le pregunto, a ver, a cualquiera que quiera responder. A Karen, a ver, el ángulo número 6, ¿será agudo, obtuso, recto o llano? El ángulo número 6. Agudo, obtuso, recto o llano. Obtuso es el mayor, ¿cierto, profe? Obtusos son los Profe, mayores de recto. 90 grados. Mire que llano no es, porque si fuera llano, esto vendría por Yo, aquí. profe. Llano no es. Profe, recto. Obtuso. Ojo, recto tampoco es. Obtuso, profe. Karen, Porque está un poquito. Obtuso. no se confundan con los rectos. Ojo, ojo, ya vi una confusión por ahí. Los rectos son los de 90 grados. Parece que recto se fuera de la línea recta, pero no. Ojo, ya pillé por ahí una confusión, entonces vamos a aclararla aquí de una vez. Vamos a crear aquí una nueva página. Entonces, recto este es el ángulo recto, mira, Karen, el de la línea recta. Este de aquí, el que forma 90 grados. Este es el ángulo recto, el de aquí. No, profe, yo le dije obtuso. Ah, ¿sí? ¿Quién fue que me dijo por ahí recto? Bueno, el que dijo recto, en todo caso lo vamos a aclarar. Está bien confundirse, mire, está bien equivocarse, porque si no se hubieran equivocado aquí, entonces se quedan con la duda. Entonces, el ángulo recto es el que forma 90 grados. Esto es lo que se conoce como recto, ojo. Entonces, tienen que no confundirse. Recto, este es el ángulo recto. ¿Listo? 90 grados. Y miren que si yo coloco esa regla allí, eso no tiene 90 grados. La voy a colocar aquí, hago que uno de los lados coincida con el, ¿cierto? Y miren que me doy cuenta que tiene más de 90 grados y está bien lo que dijo Karen, me parece. Es un ángulo obtuso, ¿ya? No puedo decir que ese ángulo este sería de 90 grados, mira. No puedo decir que ese ángulo sea llano. ¿Por qué no puedo decir que ese ángulo sea llano? Porque no mide 180 grados. Porque no mide 180 grados. ¿Y cómo me doy cuenta yo que no mide 180 grados? Facilito. Le coloco la regla aquí y me doy cuenta que no están sobre la misma línea, mire. ¿Sí lo ven? Profe, Vale. Miren que no están sobre la misma línea. Si fuera llano, esto tendría que venir más o menos. Bueno, esto me está como queriendo. Está nomás unos grados torcidita la recta, por eso no es de 180. Bueno, esta regla como que no me dibuja por el lado, solamente dibuja por el lado que tiene los números. Entonces me toca cuadrarla de otra forma. Entonces miren, yo la cuadro en este sentido. Esperemos a ver si ahí me dibuja. Ay, ahí sí dibuja. Miren, ese sería el ángulo llano. Ese sería el ángulo llano, miren, porque tiene 180 grados, una línea recta. Ojo, no se confundan la línea recta con el ángulo recto, eso es una línea. El ángulo llano, no, pero no lo llamemos línea recta, sino el ángulo llano o plano. ¿Listo? Ese es el ángulo llano o plano. ¿Tiene cuántos grados? 180 grados, pero este de acá está menos, tiene una abertura menor. Por lo tanto, este es menor de 180
grados. A ver, alguien que me diga de esos que están en la pantalla, ¿cuál parece que tuviera 90 grados? Así a simple vista, al ojo. El cuarto. El cuarto. Muy bien. ¿Y cuál otro? Tercero. Y el 3. El 3 y el 4 tienen 90 grados. Que yo lo medí, me dio 91, pues, pero así a simple vista, al ojo, para mí son de 90 grados ambos. ¿Listo? ¿Será que el 6 tiene 90 grados? Menos. Miren que ahí sí Menos. se ve a ojo se ve que tiene menos de 90 grados. Y ese ejercicio ya lo acabamos de hacer. Entonces, muchachos, miren que con esto acabamos prácticamente la guía de geometría.